Bienvenidas a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Exactamente, estamos grabando un programa que seguramente les va a gustar bastante. Se trata exactamente de un tópico que puede ser de manera nacional de relevancia o internacional y que lo estamos abordando desde un punto de vista tanto psicológico como jurídico. Me acompaña mi gran querida amiga psicóloga Belén López. Y ella es Ilian Maldonado, nuestra abogada de cabecera. Ilian, la temática que ponemos sobre la mesa nos llegó a nuestro correo electrónico, entonces aprovecho para recordarles nuestras redes. Síganos en YouTube, justamente diagonal Psico, y este tema nos llegó por nuestro correo, justamente diálogo@gmail.com. Así es que comenzamos. No, pues aguanta, aguanta. Todavía no comencemos. Yo te siento bien distante, bien lejana. Algo está pasando entre nosotras, pero hoy el formato es un poco diferente, exactamente por ciertos temas, de salud. Entonces optamos no dejar el programa o el mes sin este programa tan importante y tan interesante para todos los mexicanos y decidimos en este formato. Sin embargo, creo que vamos a ver cómo nos acomodamos, cómo nos va y obviamente esperamos que los viewers aumenten porque el tema sin duda alguna es muy relevante, es muy importante y ahora sí, vamos a lo que sigue. Entonces, iniciamos, Ilian. El tema de hoy es testamento y sucesión y la relación con los sentimientos y la familia. Híjole, Belén, qué delicado. Te voy a decir por qué. Porque todos vamos a morir. Es un hecho que todos vamos a morir. Aquí la situación es que muchos dicen, no quiero hacer mi testamento porque es como llamar la mala vibra y me voy a morir, o es como decir, ya me voy a morir pronto y no es así. Entonces, estamos yendo de muchos tabús. Otros lo hacen por desidia. En el mes de septiembre es algo muy bueno Ujú, porque exactamente hay una situación con los testamentos en donde todas las notarías te hacen un descuentazo impresionante y si eres ujú. persona de la tercera edad, incluso te manejan una cuota súper, 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 bueno, pues baja, o sea que puede ser como accesible para Simbólica. la gente. Y obviamente los invitamos a todos a realizar su testamento, por eso es que consideramos que es necesario que estén como en alerta de estas... obviamente de estas situaciones en donde sí te dicen, oigan, vamos al testamento, háganlo, de verdad no pasa nada. Y creo que puedes evitar muchos problemas familiares. Muchos también me han dicho, ay, no, yo no hago testamento, ¿para qué? Ya que se peleen, ya que me esté muriendo, ¿yo qué voy a saber? Va a No, ser más complicado. He visto asuntos en donde se pelean los hermanos a golpes, en donde se están matando y no vale la pena en lo absoluto quitarle esa paz y esa tranquilidad que creo que tu familia se merece, ¿no? Entonces, pues obviamente es un tema delicado. Vamos a estar con dos figuras importantes, ¿no, Belén? Vamos a estar platicando de dos figuras importantes. la familia, las emociones y el vínculo que existe entre lo material y la pérdida, el Así duelo es. también. Y también vamos a hablar del testamento y de la sucesión legítima, que son dos figuras muy importantes que vamos a dar a conocer. ¿Te parece entonces? Así es. Vamos a darle. Pues sí, Ilian. Entonces, me gustaría empezar, Ilian, preguntándote pues justo esta parte, ¿no? Hay para cuando suceda, hay ellos que se hagan bolas, yo ya voy a estar en otro lado, ese no es mi problema. ¿Qué sucede cuando hay bienes materiales y no hubo un testamento? A ver, ¿qué sucede cuando hay bienes materiales y no hay testamento? Se abre una sucesión legítima. Que es exactamente cuando está regulado que no existe una manifestación de la voluntad de manera personal, libre por parte del testador. El Estado dice, bueno, a falta de testamento hay que regular esta situación y por eso es que se abre una sucesión legítima que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares la ubican como sucesión intestamentaria. Y exactamente a través de eso hay ciertas jerarquías que nosotros debemos de tomar en consideración para saber quiénes son más próximos a heredar y quiénes, los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Eso es un hecho. Entonces, exactamente es lo que pasa. Se tiene que presentar un escrito en donde se denuncia el intestado. Y puede ser a través de cualquiera de alguno de los herederos o los que se tengan con derecho, que se sientan con derecho a heredar. ¿Quiénes no heredan? Ni por sucesión. Bueno, puede ser por testamento, ¿no? Por testamento si es la voluntad máxima de la persona que vaya a morir, que muera, ¿no?
Pero en este caso es los parientes por afinidad. Si yo soy tu cuñada, tu cuñado, tu suegra, tu suegro, no. No hay forma de que heredes por sucesión legítima o sucesión intestamentaria. Primero son los descendientes, después ¿Mm? esposa o el esposo, después ascendientes, parientes colaterales en cuarto grado y por último concubina o concubinario bajo ciertos requisitos. Como te había dicho, los más próximos alejan a los otros. O sea, si en este caso hay descendientes, hay hijos, y por ejemplo la esposa ya también murió, entonces todos los bienes se van para los hijos, ¿no? Si en este caso la esposa o el esposo vive y existen todos sus hijos, se van todos a partes iguales. Por ejemplo, son tres hijos y la esposa o el esposo se le dividiría la herencia entre cuatro. Ujú. Sí. Por otro lado, si, no sé, no tienes descendientes, pero si tienes ascendientes, bueno, pues entonces, si está el padre y la madre, la división de la herencia es entre ambos. Si solamente existe uno, uno es el heredero. ¿Qué pasa si estamos hablando que es la esposa o el esposo con los hermanos? Ahí se divide la herencia en tres. Dos partes, dos terceras partes van a ser para la esposa o el esposo, y una tercera parte va a ser para un hermano o para todos los hermanos. Más o Ok. menos es así la onda, o es así la situación. Entonces, hay diferentes formas, se pueden dar diferentes casos, sin duda alguna, pero si no hay parientes, quien hereda o quien determina obviamente que va a ser el beneficiario es el DIF en la Ciudad de México. Estoy hablando de la Ciudad de México porque realmente cada código civil varía un poco. Yo me voy a focalizar exactamente en la Ciudad de México. Hereda el DIF. ¿Qué pasa, Belén, si todos mueren en un mismo accidente? Vamos a Ah, imaginar que de manera desafortunada mueren los papás y los abuelitos y los hijos y la persona y mueren los hermanos y mueren todos. Bueno, no es tocamos madera. necesario, tocamos madera, obviamente sí, pero no es necesario que abras la sucesión de uno o que lleguen a través de peritaje a decir, ay, primero se murió este, entonces hay que abrir la sucesión de este y después el otro y por segundos el otro. No, no, no. Se tiene como que todos. Espérame. No es necesario. Se tiene como que todos murieron al mismo tiempo. Y en razón de ello, la sucesión se va a abrir. Ujú. Puede ser que no sea un primo hermano, sea el único que es sobreviviente y él va a ser el que va a heredar absolutamente todo. Pero más o menos así va la situación de los parientes más cercanos, obviamente excluyendo a los más lejanos. Belén, como te había comentado, muchas veces de verdad vemos cómo se pelean entre hermanos horrible o entre papás. Y es una cosa bien delicada. Entonces, dime por qué todas y cada una de las herencias detonan conflictos familiares tan intensos. Bueno, lo ideal sería que no se presente esto, pero hay varios factores que influyen, Lilian. Uno de los principales es la carga emocional pasada, la creencia o la interpretación de lo que me merezco. Hay una corriente social que nos habla de la escasez, que ahorita lo explico, y obviamente el estrés y el duelo por la pérdida que estoy viviendo en este momento. Entonces, cuando hablamos de la carga emocional del pasado es porque entre familias ya traían conflictos que no tienen nada que ver ahorita con lo que me dejó, con lo que me heredó, con lo que creo que me corresponde. Yo ya traigo problemas, ya no había comunicación entre la familia o estaban los roces presentes y este fue el detonante que ¡pum! Hizo que explotara y saliera todo a la luz. ¿Sí? Está la parte del vínculo de lo que yo creo que me merezco porque yo lo quería mucho, yo la quería mucho, él me decía que me quería, ella me decía que yo era el consentido, entonces lo simbolizan a través de lo material y generan este vínculo erróneamente de lo material con lo emocional. Te comentaba la parte social. Esto todos los seres humanos lo vivimos por mero mecanismo de defensa y de autoprotección, en donde cuando hay pocas cosas, creemos que no nos va a tocar nada. Entonces, por instinto lo peleamos, porque si no, no sobrevivo. Actúan una serie de defensas inconscientes que no nos permiten ver más allá. Y esto aunado a que estoy perdiendo a mi familiar, a mi ser querido, depende de también cómo lo viví, y aunque por más de que trabajemos como para prepararnos, si es que ya estamos hablando de una enfermedad, por ejemplo, no es lo mismo que a través de un accidente, ¿sí? Ah, sí. Entonces, aun cuando esté como medio que
preparado porque ya sabía que venía después de una enfermedad, pues estoy perdiendo a mi ser amado. Entonces son los principales factores que se juntan para que desafortunadamente, aunado a lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Se den todos los conflictos que están presentes. Es Y que, ¿sabes justo qué? Bueno, dale, porque ahorita exactamente con todo lo que me dices se me han venido muchos temas a la cabeza, pero a ver, te escucho. porque te iba a decir, justo dentro de los problemas es que me han llegado a consulta ese tema en el que cuando yo les planteo, han hablado de temas incómodos con su familia, como por ejemplo, cómo quieres morir, cómo quieres que te entierren, tienes algún ritual, quieres que se lleve a cabo. Hay gente que dice, no, 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 porque llamo a la muerte. No, 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 porque se va a cumplir. No, 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 porque ¿quién soy yo para decirle eso a mis familiares y preocuparlos desde ahorita? Y entonces, Ilian, son temas que no se ponen sobre la mesa y no sabemos si hay o no un testamento o si en el caso de que lo haya o no lo haya, ¿qué sigue? ¿O qué tenemos que hacer cuando se está presentando esto? Ahorita te voy a comentar eso, pero mira, muchas veces, y de verdad insisto, hagan su testamento. Muchas veces me han llegado personas que es el sobrino de el tío, bueno, el tío está cuidando, el sobrino está cuidando al tío por muchos años y demás, pero el tío realmente tiene hijos, pero nunca le dejó nada escrito al sobrino que lo cuidó por años. Y el sobrino vivía en la casa del tío y el sobrino le va a comer, desayunar, cenar, alimentos, todo. Pero el tío jamás hizo el testamento y jamás lo reconoció a él. Entonces se abre una sucesión y obviamente si hay hijos, hacen a un lado al primo, ¿eh? O sea, por mucho que tú sientas pertenencia, como tú dices, que cree que es el consentido, que porque lo cuidó mucho tiempo, ya va a tener derecho a la casa, es imposible. O cuando llegan y te dicen, mijito, te juro que te voy a dejar la casa. Eres el mejor, eres el estrella, eres el pop star. Y a la mera hora ves que ni hizo testamento o haciendo testamento no te consideró. Entonces, aún así, lo vas a pelear. O sea, lo van a querer pelear porque muchas veces se puede declarar nulo o inválido el testamento, que, pero hasta por una coma, mi queridísima Belén. Entonces, por favor, traten de ser lo más claro posible en su testamento, exactamente qué es lo que quieren dejar, a quién se lo quieren dejar, por qué se lo, bueno, no sé, no les preguntan por qué se lo quieren dejar, nada más es a quién y qué es lo que les van a dejar a Sí. cada una de las personas. Entonces, deben de ser muy claros en eso. Así es, Ileana. Y sí son temas que se tienen que hablar, porque justo llegan a terapia, yo era el consentido de la abuelita, yo la cuidé hasta sus últimos días, pero la abuelita pues nunca dejó nada, ni verbalmente, o sea, a veces por la parte ética, moral, uno dice, "Bueh", que ya ahorita nos explicarás más a detalle, ¿no? Cuando no hay testamento, pero al final del día, esta sensación de yo di, es lo que creen que legalmente los puede avalar y bueno, pues tú como buena experta nos has aclarado que no. Y nosotros, la parte terapéutica, tenemos que trabajar eso, porque es perder a tu ser querido más, a lo mejor la estabilidad, ¿no? Porque vivías en la casa de la abuelita. Aparte. Entonces, ya no está la Y luego abuelita, la los hijos quieren económica, porque hacer tienen que algo. entrar abogados, peritos, te van a decir, son juicios que llevan mucho tiempo. Ahorita, la verdad es que el Poder Judicial, tanto el federal como la Ciudad de México, está muy saturado y tiene poco personal, entonces, uy, va para años. Em, y muchos abogados trabajan por igual, ¿ah? Entonces, sí, es como para considerarlo, ¿no? ¿Qué quieres, vivir tranquilo en paz o pelearte por tantos años y quién sabe si te vayan a dar la razón? Entonces, vaya, es importante comentarlo, ¿no? Sí, es que, Ilian, entiendo que hay diferentes tipos de testamentos y de sucesiones. Acláranos un poquito a los que no sabemos de derecho con manzanitas, ¿qué es esto? Mira, la sucesión en sí es cuando surge la herencia, cuando existe una sucesión de una persona que muere y que deja bienes, pero también deja ciertas obligaciones o derechos que no se extinguen con la muerte. Ajá, eso es la herencia. Entonces, hay dos tipos de sucesiones: sucesión legítima, que es exactamente cuando no hay testamento, y ya lo platicamos ahorita, y la sucesión testamentaria, cuando sí, en el mes de septiembre, por supuesto, vas con un notario y le dices, a ver,
¿sabe qué? Yo quiero hacer mi testamento y pues bájale un poquito porque yo sé que usted va a ser bien buena onda conmigo, notario, y yo sé que me va a dar un buen precio por el testamento. Entonces, esa parte es un testamento público abierto, que exactamente tú declaras tu voluntad ante el notario de qué es lo que quieres y el notario te va a establecer y va a redactar el testamento con todas las cláusulas que se deben de establecer dentro de un testamento y por supuesto que si tú estás de acuerdo, pues lo firmas. Aquí hay varias situaciones. Hay un testamento público abierto, que es ante el notario, pero también hay un testamento que se puede realizar en el extranjero. Y ese testamento, Belén, siempre y cuando respetes tú, por ejemplo, la ley del país de origen, así como la ley de México, pues no tienes problema. Solamente tienes que llegar y decir que ya se murió la persona, la vigencia del testamento y el texto del testamento, para que obviamente aquí el juez haga lo que corresponda, ¿no? Y ahorita te voy a comentar otras situaciones porque en muchos casos puede ser que a una persona de Alemania, no sé, un ejemplo, llegue y diga, no, pues yo quiero heredar, estando en Alemania, yo quiero heredarle a mi sobrino mexicano, ¿no? Y la ley de Alemania no lo permite. Entonces, eso se llama reciprocidad internacional. Si el país no lo permite, nosotros tampoco, o sea, si en este caso un mexicano le dice, oye, primo alemán, te quiero heredar, pero no hay reciprocidad internacional, no es posible llevarse a cabo esa situación de testamento, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra cosa te puedo comentar? Que en este caso es como una forma así de, no, pues, o sea, está muy padre el testamento y todo, pero no puedes, o sea, no puedes heredar exactamente porque no hay reciprocidad internacional. Todos podemos realizar un testamento. Hay dos situaciones en el Código Civil de la Ciudad de México que no te permiten realizar testamento. Cuando eres menor de 16 años o cuando existe cuando no existe más bien una perfecta lucidez de juicio. En esos casos no puedes atestar. Pero también te quiero comentar algo. Existe un testamento que se puede realizar por el demente, así lo conoce el Código Civil, salvo ciertos parámetros que tienes que seguir. En este caso, el tutor lo puede solicitar al juez o la familia de la persona que quiere testar. Muchas veces encontramos ya gente muy grande, Belén, y ya su memoria senil a veces no ayuda mucho. Entonces, con este escrito llegas con el juez y le dices, oye, él quiere testar, ayúdame, ¿no? Entonces el juez dice, claro, designa a dos médicos que son especialistas en la materia y que examinan al que va a testar o que quiere testar. Si se encuentra obviamente lúcido y bien de sus facultades mentales, entonces ya se hace a través de un testamento público abierto con el notario. El notario también dice, bueno, si está muy bien, está perfecto, empieza a emitir todas las cláusulas, las redacta de acuerdo a la manifestación de voluntad del testador y al final se hace una firma con una acta formal firmada por dos testigos, el notario, el juez y los dos médicos que hayan cerciorado que la persona en ese momento estaba bien, o sea, no estaba, Consciente, lúcida, estaba ubicada en tiempo y consciente, espacio. ajá, puede realizarse. Entonces, esos son los tipos de testamento y obviamente las diferencias que existen es, ¿tienes testamento? Es tu voluntad y se tiene que ejercer como tú quieres. Si tú le quieres dejar al vecino, se queda así. En caso de que no hagas testamento, entonces se abre la sucesión legítima y empiezan descendientes, empieza esposa o esposo, empieza con descendientes, parientes colaterales muerto grado, que son primos hermanos, tíos abuelos, y concubina y concubinario. Así sería la diferencia entre uno y otro. Ilian, hablando de parejas, si están casados, ¿interviene alguna diferencia? Si están casados por bienes mancomunados o por bienes separados, no, Ninguna. no tiene nada que ver. No, solamente si en este caso pues, tú tienes, en sucesión legítima, tú tienes el mismo derecho y la parte proporcional, que en este caso sería, imaginemos el 50% si están casados por sociedad, se iría el 50% de la persona que fallece esa sería la que se repartiría entre todos tus hijos y entre tú como esposa o esposo. O si nada más está la esposa o esposo, pues obviamente. O sea, vienen partes iguales para incluso el Código Civil de la Ciudad de México toma a la esposa o al esposo como hijo. Dice, adquiere la proporción Ah, del hijo. Entonces, ujú. les equipara igual. Más o menos sería así. La situación no importa que estén casados por bienes separados
o por bienes mancomunados o sociedad. Eso no tiene nada que ver aquí en el testamento. Oye, en este Ok. caso, por ejemplo, vamos a imaginar que hay testamento y el testador incluye todos sus bienes, pero después, pues adquiere otro más y se le olvidan meterlo en el testamento. Con ese último bien se va a tener que abrir la sucesión legítima. O Porque sea, lo que como no es está en el testamento, lo que no está, con lo demás que aparezca después, se abre. Ok. sucesión legítima. Y entonces respeta la voluntad del testamento, pero si este bien no lo mencionaste en tu Menciona. testamento, se abre sucesión legítima. Por eso es que Oh. actualicen su testamento. El último testamento es el que importa. En el Código Civil te dice que es una manifestación de voluntad personal libre y revocable. Y sí, porque tú puedes realizar varios testamentos también. Y también puedes solicitar si alguno no te gusta o hay una coma que no va y tú no, pues espérame, o sea, invalidez del testamento o pedir la nulidad del testamento. Entonces, vaya, existen todas estas situaciones que son también muy interesantes, Belén. Y sobre eso te quiero preguntar mucho. Y nada más para aclarar esta parte, y es súper importante, Lian, porque pareciera que es un tema que hay que dejarle a los papás o a los abuelitos, y no, o sea, nos estás diciendo que desde los 17 años, si a mí me compraron un auto a mis papás y está a mi nombre, yo ya tendría que hacer mi testamento para decir a quién se lo quiero dejar, otra vez tocando madera por si sucede algo, ¿no? No lo dejemos hasta que ya esté grande, hasta que sea septiembre, incluso, o sea, hacemos referencia de septiembre porque es el mes del testamento, pero Claro, entiendo que en cualquier momento del año se puede realizar, sí. solo en ese mes hay más promociones, ¿no? Hay promociones y si tú puedes ir a cualquier notaría y decirles, quiero hacer mi testamento. Y bueno, ahí te van a ir diciendo quién va a ser su albacea y demás, pero ahorita te cuento todo eso. Oye, y sobre estos rollos que estamos comentando. A ver, Belén, ¿de qué manera el dinero o los bienes pueden simbolizar amor, reconocimiento o pertenencia dentro de la familia? Y por supuesto, también te quiero preguntar cómo influyen las emociones no resueltas, ¿ven? Que es algo muy importante, con los padres en las disputas por una herencia. Y Lean, hasta me pones nerviosa con esas preguntas porque son temas bien delicados que obviamente se trabajan en terapia. Mira, hay un término que se llama valor simbólico. Hay otro que tiene que ver con la memoria emocional. Y hay otro que tiene este sentido de pertenencia. ¿A qué voy? No es cuánto vale la propiedad o no es cuánto vale la joya o no es cuánto vale lo que me está heredando, sino el valor que yo le estoy dando sentimentalmente a ese objeto. Ese es el valor simbólico, ¿sí? No me importa que me vayan a dar 3 pesos o 10 millones de dólares. Es que con esa joya mi mamá la traía en su dedo y era cuando me abrazaba y yo sentía calidez. Y por eso lo peleo, ¿sí? O, ¿tú para qué quieres la casa? La vas a vender. Ahí yo tuve toda mi infancia. Ahí crecimos. Mis padres la construyeron con sus propias manos, ¿sí? Esa es la memoria emocional. Y este sentido de reafirmación, de pertenencia, de identidad es, no importa que la abuelita me haya dejado esta pluma, eso significa que yo fui importante para mi abuelita, porque también si no están mencionados cuando hay testamento es de, pero a mí me dijo que me quería y no me dejó nada, no porque quieran algo material, sino porque el hecho de ser mencionados hasta su último momento me hace a mí sentirme aceptado y no rechazada, aceptado y valorado. Entonces, muchas veces no tiene que ver con el valor económico de las propiedades, ¿sí? Pero también vamos a ser realistas, ¿no? A veces lo material también nos mueve. Entonces, esa es la importancia de dejar un testamento, de dejar las cosas claras y asociar la idea de lo material versus sinónimo amor es algo erróneo que tenemos que resignificar. Ok, sí. Por eso, Ileana, yo vuelvo a insistir, perdona que insista con estos temas, pero es que nos tiene que quedar bien claros. ¿Qué pasa legalmente o qué recomendaciones legales nos podrías dar tú para no entrar en conflicto por esto? Volvemos al tema. Hagan su testamento, pero fíjate muy bien.
¿Qué pasa, Belén, si yo no sé leer ni escribir? ¿Puedo hacer mi testamento? ¿Tú crees que yo puedo hacer mi testamento si no sé leer y escribir? Yo esperaría que sí. Sí, lo puedes hacer, lo deben de hacer. Entonces vas con el notario y le dices, voy a hacer mi testamento. O sea, no sé leer ni escribir, pero voy a hacer mi testamento. Entonces, el notario al final, bueno, te pregunta a ti tu manifestación de voluntad, llegas a designar a un albacea. La parte de la albacea es muy importante porque es quien representa a toda la sucesión, a todos en sí. Es quien se pelea en los juicios, vaya y tiene personalidad, es quien administra los bienes, quien realiza el inventario, el avalúo. O sea, es muy importante el albacea. Entonces, bueno, te voy a decir algo. Mi abuelita en paz descanse, la que amo con todo mi corazón, me decía. Es que si yo quiero, soy albacea, y si quiero te doy, y si no quiero no te doy, no, no es así, no es así, ¿no? O sea, la verdad es que la albacea sí es importante, pero no tanto, porque lleva la administración de los bienes y la representación, pero vaya, en ese tener tanto así como si yo quiero te doy, si no quiero no te doy. Entonces, este, es un tabú que se tenía antes, ¿no? Que la albacea casi casi era, hacían las veces del que había muerto y no era así. En Claro. estos supuestos en donde te dicen, bueno, la albacea, ¿quién va a ser? Tú le dices cómo quieres tu testamento y el notario lo lee. Y si tú estás de acuerdo y no puedes firmar porque no sabes, uno de los testigos firma por ti, pero tú pones Mm, tu huella digital. mm, En el supuesto en el que imaginemos que es mudo o sordomudo, ¿tú crees que puede testar? ¿y Sí, tendría? bien, muchachita. Sí puede testar, pero ¿qué pasa? En este caso puede ser que igual sea mudo o sordo mudo, pero bueno, en caso si saben escribir, tendrían que hacer su testamento escrito, como lo quieren, llegan, se lo dan al notario y el notario, obviamente con todas las cláusulas que debe llevar el testamento, lo redacte y lo hace, ¿no? Pero ¿qué pasa, Belén? Si estamos hablando de una persona que no ve, también tiene derecho a realizar su testamento. En este supuesto, hay dos lecturas que se van a dar del testamento. Una va a ser por parte de un testigo y la otra va a ser por parte de un notario. Si tú estás de acuerdo con el testamento, como lo estás manifestando, porque al final es algo que tú quisiste, entonces, obviamente dirás, sí, estoy de acuerdo y ya firmarás, ¿no? Eso es más o menos lo que pasa. Pero te repito, si no sabes leer y escribir y obviamente aparte no ves con tu huella digital, se convalidaría todo esto, ¿no? Entonces, O sea, más o no hay menos. pretextos, no hay pretextos para no hacerlo, porque en septiembre es más económico, pero aún así en otros meses se puede y más vale invertir algo y no perderlo todo o generar problemas, ¿no? Entre los Totalmente. familiares. Totalmente creo que no es válido. O sea, que te recuerden bonito hasta en eso, ¿no? Hasta en eso que te recuerden padre. Oye, Belén, bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué consejos prácticos nos puedes dar a todas las familias para manejar las diferencias y evitar que la herencia destruya vínculos entre nosotros? Pues lo hemos estado mencionando, ¿no? Siempre la parte de la prevención va a ser nuestro mejor aliado. O sea, sí puede ser un tema delicado. Personalmente yo lo he hecho con mi familia y sí nos tuvimos que sentar y desde un ¿qué quieres que yo haga con tu cuerpo cuando llegue ese momento? Y no sabes la información eh, tan rica que obtuvimos porque yo tenía la idea de que alguien quería de una forma, el otro quería de otra forma y ya escucharlos, a mí al menos ya me quedó más claro. Entonces, tómense un tecito, tómense un cafecito, a lo mejor agarren un tequilita, son cosas que se deben de poner sobre la mesa. Eso es lo ideal, ¿sí? Vamos a suponer que esto no sucede y llega el evento, no lo teníamos planeado, y entonces tenemos que entender que tú tienes una pérdida y yo también tengo una pérdida. Entonces eso se llama empatía, ¿sí? Nuevamente, el valor económico del bien no es sinónimo de si me quería, si me amaba o si me valoraba. Las razones que tuvo la persona para tomar esa decisión fueron sus razones y yo tengo que respetarlas. Insisto, aquí ya entran otros intereses como lo económico que es real, también es cierto, pero en esos primeros instantes lo mejor es ser empático, no dejarnos llevar por lo que las emociones nos están dictando. Lo mencionabas hace un rato, ¿no? Tener a alguien de confianza
Alguien de confianza, un abogado sería muy bueno también, si ya estamos hablando de algo muy extremo. ¿Para qué? Para que tome decisiones más objetivas y no tan subjetivas como lo puedo estar viviendo yo. Y seguido de esto, también aceptar que el valor que tenemos como personas no se va a ver materializado. El valor que le demos a nuestro familiar no se ve en un documento. Se ve a través de toda la historia, se ve a través de la vivencia, se ve a través de lo que nosotros compartimos. Entonces no nos cerremos, seamos asertivos, seamos empáticos y sobre todo tratemos de prevenir. Ese va a ser nuestro mejor aliado, Oye, Ilian. Belén, pero ¿qué hago si yo pues, me estoy muriendo de coraje, de odio, de entre el dolor, la desesperación y demás? Y estoy ya en una situación así de, pues, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué actividad me recomiendas hacer en ese momento? Bueno, si estamos viviendo emociones desreguladas, ¿sí? Porque recordemos que no hay emociones ni buenas ni malas, lo hemos visto en otros videos. Si estoy en un estado emocional alterado, lo mejor es no tomar decisiones. Por completo es normal y es esperable que esté triste, frustrado, enojado, con la ira, tratando de entender lo que sucedió. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo meditar, puedo hacer ejercicio. Incluso, bueno, no es algo que hoy sucede el evento y mañana ya se está abriendo el testamento o ya mañana lo tengo que ver, ¿no? Dejo pasar por lo menos un periodo de 4 semanas aproximadamente para que mis emociones vayan regulándose, ¿sí? Vivir, se me está pasando, vivir, si tenemos rituales para despedir a nuestro ser querido, enfocarme en ese momento, porque etapa que no es vivida, etapa que es repetida. Entonces, si yo por estar con el coraje de por qué a la vecina y a mí no, me estoy perdiendo ese momento que es tan único y tan especial. Entonces, me enfoco en el ritual. ¿A qué me refiero con ritual? Hay algunas religiones que tienen que si el rosario, que si vamos y le rezamos a la Virgen, que si más bien guardamos el luto completamente de silencio y en negro. O sea, cada grupo de personas tiene rituales para despedir a sus seres queridos. Entonces, vivir ese momento, dejar que las emociones se regulen y si las emociones siguen desreguladas, entonces apoyarme a alguien de confianza para que me permita ver eso que yo ahorita no estoy entendiendo, ejercitarme, hacer meditación, algún tipo de actividad de movimiento, pero sobre todo recordar eso, el valor que yo tengo no se ve a través del bien material, sino de la vivencia y pues acudir a terapia. Ok, ok. En ese sentido, pues para eso te tenemos, Ilian. Ayúdanos, por favor. Los que ya queremos, los que no lo han hecho, ¿qué documentación se necesita? Decías que hay que ir con el notario. ¿Qué hay que hacer? Fíjate que ahorita ya puede ser tanto el juez como con el notario que se puede iniciar este tipo de situaciones. Por ejemplo, obviamente debes de tener el acta de función, porque pues, tienes que decir quién se murió, ¿no? O sea, desafortunadamente quién ha trascendido, qué persona fue. Pero también capitulaciones matrimoniales, constancias de registro civil para acreditar si tú eres hijo o eras esposa o esposo, o para acreditar el vínculo exactamente que tenías con la persona, ¿no? En este caso también te piden el domicilio, el último domicilio de la persona que haya muerto, porque de eso dependerá la competencia del juez, si te vas por la vía jurisdiccional. Notario también, ¿no? Entonces, el notario es lo mismo, vaya, si llegas con ciertos documentos, en este caso es con el acta de función y con todos los documentos que acreditan tu vínculo para decir, yo tengo derecho a heredar. Y en este caso también las capitulaciones matrimoniales, porque muchas veces ahí vienen ciertas situaciones que en vida las personas, antes de casarse, pues se pusieron de acuerdo, ¿no? Sobre ciertas situaciones, ciertos bienes, ¿no? Entonces, por eso es que es importante. Tienes que ir con un escrito. Ojo, si por ejemplo tú eres albacea y está por testamento que tú eres albacea, tienes 8 días para presentar el testamento ante el juez o ante el notario. Eso es muy ocho importante. días a partir de del fallecimiento. Sí, 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 sí. Y obviamente tú sabes que tú eres albacea, tienes la obligación de presentar el testamento. En este tenor existen varias secciones, son 4 secciones las que se abren. La primera es, ok, ya tenemos el escrito de denuncia de intestado o de sucesión legítima, o ya tenemos el testamento.
pero también obviamente tenemos todos los documentos que te estoy diciendo y se tiene que mandar citar a llamar, porque en ese caso se citan a todas las personas con derecho a heredar. Entonces, deben de obrar las citaciones. En esa sección se nombra albacea. Si, por ejemplo, en el testamento ya la nombraste, pues esa es, pero si es una sucesión legítima o intestamentaria, entre la mayoría va a tener que nombrar a quién va a ser la albacea. Si obviamente es un solo heredero, pues él va a ser el albacea, ¿no? Y en este caso, si tú eres de la minoría y no estás tan de acuerdo con la albacea, tú puedes nombrar un interventor para que esté ahí con la albacea, ¿sabes? En esta sección, la albacea va a ser designada y va a tener que, pues, aceptar el cargo. Pero también los herederos van a tener que aceptar o no la herencia en esta sección. Ajá, en la primera sección. Em, ¿Qué otra? La declaratoria de los herederos. También se tiene que hacer una búsqueda, Belén. Por ejemplo, si tú presentas el testamento, pero tú no sabes si a la mera hora hicieron otro testamento. Entonces se tiene que hacer una búsqueda en el Archivo General de Notarías, en el archivo del Poder Judicial o del Tribunal. Exactamente, son búsquedas que se hacen para saber si existe otro testamento que tiene que estar ahí dentro pues, de la sucesión. ¿Qué más Es que apuntas? esa era una de mis dudas precisamente, Ilian. Si yo no sé si hay un testamento, a dónde recurro, qué hago para saber si hubo algo que se dejó ya dicho. Eso ya se hace en cuanto a la búsqueda que el mismo, bueno, tú tienes que solicitar, bueno, es más, te lo acuerdan así, y tienes que mandar a hacer los oficios ante el personal que esté en el juzgado para que con ese oficio tú vayas y vayas al Archivo General de la Notaría, se lo entregues, vayas al Archivo Oficial, lo entregues y obviamente ellos hagan la búsqueda para ver si existe o no algún otro testamento. Y por supuesto, en algunos estados, es que yo me estoy refiriendo mucho a la Ciudad de México, ¿no? Pero puede ser en otros Sí. estados que se vayan al registro público de la propiedad, a la Secretaría General de Gobierno, y que ellos soliciten el Registro Nacional de Testamento si existe o no otro testamento. Entonces, si existe o no existe, pues ya sale la búsqueda, sí existe. Entonces adhiere y si no existe, pues ahí te dicen no existe testamento y en razón de ello es que el testamento que tú presentas es el válido o puede ser en sucesión legítima, pues así se va como sucesión legítima porque no hay testamento. Esa es una sección. La otra sección es inventario y avalúo, que en realidad es inventario realizado por el albacea. ¿Qué propiedades tenía la persona que murió? Se tienen que presentar los títulos de propiedad, el alineamiento y el número oficial en algunos casos, y el avalúo que puede ser realizado por un perito o por un corredor público. Y después viene la administración, porque obviamente la albacea tiene que entregar cuentas, rendición de cuentas. Entonces ahí viene todo ese rollo. Y por último es exactamente el proyecto de partición. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Etcétera. ¿Cuándo es el momento para impugnar el testamento, Belén? En la primera sección. En la Desde el primera sección principio. tienes. Ajá. También, por ejemplo, si llegan más personas con que tienen que sienten que tienen más derecho a heredar, se presentan en la primera sección, porque es la declaración de herederos. Ajá. Entonces ahí ya llegan y dicen, no, yo tengo más derecho a heredar. ¿O qué pasa si no tenemos el domicilio de alguna de las personas? Se emiten edictos. Se te solicitan edictos y entonces los tienes que publicar para que obviamente se satisfaga el requisito de no tengo el domicilio, pero ya lo hice del conocimiento a través de edictos, que esta persona ya falleció y que si hay alguien más con derecho a heredar, se tiene que hacer presente. Muchas veces, Belén, nosotros pensamos así de, no, mis papás solamente soy yo para ellos y ellos para mí, pero tú no sabes si en este caso tu papá tenga otras situaciones con otras personas y obviamente, vaya, si no hay testamento, se abre una asociación legítima y pues son sus hijos, ¿no? Se Entonces, destapan otras cosas, ¿no? que eso es algo muy delicado y muy doloroso, porque al final no sabes tú y te estás enterando ya que murió la persona, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Ujú. Y la verdad, Belén, pues yo te quiero preguntar, con toda la expertise que tienes, cuéntanos, por favor, cuáles son las señales que muestran que un duelo por la pérdida se está mezclando con la disputa por bienes. ¿Cómo controlar o evitarlo? Parecería sencillo y es relativamente fácil, porque hay que escucharnos, Ilian, ¿sabes? Decir las cosas en voz alta, no gritando,
pero sacarlas de nuestra mente y exteriorizarlas nos ayuda a observar muchas cosas que normalmente damos por hecho o no nos percatamos. Entonces, cuando nos damos cuenta que estoy peleando por el bien material, ahí estoy entrando en disputa de lucha de poderes. Es que yo por ser el hijo mayor me corresponde el 60%, por citar un ejemplo, ¿no? O yo por ser la hija y ser la menor y ser la más chiquita, entonces a mí me toca más. Cuando me doy cuenta que estoy peleando por el bien material cuantificable, ahí estoy peleando un bien material y no estoy queriendo resaltar la importancia del bien emocional o de esta memoria emocional. Cuando decimos es que es la casa en la que vivíamos y ahí teníamos toda nuestra infancia y ahí teníamos todos los recuerdos y ahí vivimos todo, entonces ahí estoy más con la parte emocional. No sé si me doy a entender con los ejemplos, Silvia. O sea, ¿valdría la pena hacer un listado, Belén? O sea, tú así hacer ¿Cómo? tú un listado y poner de un lado lo emocional y del otro lado los bienes y qué estás sintiendo y todo ese rollo. O sea, para ver cuál es tu peso y leerlo y releerlo para saber si sí ya está como más, valiendo más el peso económico que la situación de la pérdida emocional. Sí, valdría más la pena hablarlo en voz alta, si te sirve transcribirlo y observarlo desde afuera, qué es lo que estoy peleando, ¿no? Oye, no, y Es, no, ¿no valdría la pena grabarse podría ser, con ¿no? sus Toda herramienta que nos ayude a observarlo desde afuera nos Ujú. ayudaría a identificar. Aquí el punto de identificar, estoy peleando por una lucha de poder o estoy peleando por ese valor simbólico que le estoy dando, ¿no? Valdría la pena, pero para saber qué es lo que voy a hacer. Si estoy peleando por el bien material y ese bien material va a llevar a que la familia, ojo, lo dijimos desde el inicio, ¿no? A que la familia se destruya, muchas veces ya estaba la familia sensible desde antes del evento, ¿sí? Pero si la familia estaba súper unida y yo le estoy dando la connotación de que era la casa en donde pasamos nuestra infancia y eso va a hacer que la familia se destruya, ya lo dejamos a voluntad de cada quien, pero esa es más la parte emocional, ¿sí? Entonces, sí valdría la pena sacarlo, observarlo, como dices, buena recomendación, tal vez escucharlo desde afuera y ver si estoy hablando con la emoción o estoy teniendo solo una lucha de poder y poner sobre la mesa, siempre lo hemos dicho aquí, ¿no? ¿Qué batalla vale la pena luchar? ¿Y cuál no? Y en esos momentos, lo que más importa es vivir el duelo otra vez. Ya perdí a mi ser querido, ya perdí a mi ser amado, ya no está. ¿Qué tanto es ahorita? ¿Me peleo por o vivo su ausencia? Espero que se regulen emociones. Si no lo consigo, pido apoyo profesional y mientras tanto me apoyo de mis redes. ¿Cuánto es el tiempo que tiene que pasar para decir, a ver, creo que ya estoy más tranquila o más tranquila? No hay una regla de oro, pero aproximadamente son 4 semanas después del evento para regular. ¿Sí? Es Y bien digo poquito. aproximadamente. Es bien, yo soy bien intensa. Sí, por eso es un aproximado, no hay una regla general. Sin embargo, a lo mejor pasan 4 meses y como ves, ¿no? O sea, se abre el testamento y hay otra noticia impactante. Tengo que esperar otras 4 semanas. No es una regla oficial, pero sí es el promedio en el que la mente asimila el proceso de la pérdida, en el que yo estoy viviendo el evento, en el que mis emociones empiezan a regular y empiezo a vivir la vida cotidiana ya sin esa persona también, ¿no? Mm, ok, ok. Ilian, te tengo una pregunta. ¿Qué podemos hacer o qué recomiendas legalmente hacer para proteger a los hijos menores de edad o aquellos que están con incapacidades? Es que volvemos al punto del testamento, creo que es lo mejor. Y la verdad es que siempre van a estar representados ellos, los menores de edad, ya sea por quienes ejercen la patria potestad o por los tutores. Y si hay un conflicto de interés entre el que ejerce la patria potestad por los bienes, entonces el juez si advierte esta situación o se hace del conocimiento de él va a tomar ciertas precauciones para que exactamente se proteja al menor y entonces el que ejerce la patria potestad ya no va a nombrarse a alguien más que pueda representarlo a él de manera objetiva. Y
Niñas, niños y adolescentes, así es. Y por supuesto que a veces, e incluso si ya hay una edad propicia y el juez ve que los adolescentes o niños o niñas pueden designar a su tutor. Hay veces en los que sí les permite obviamente el uso de la voz a ellos. Pero sin duda alguna siempre va a estar presente el Ministerio Público tratándose de niño o niña o de adolescente porque obviamente es el que tiene que velar por los intereses de las personas y obviamente pues que son incapaces, ¿no? Entonces sí necesitan como cierto apoyo en diferentes áreas. Ya lo hemos visto también en otros programas, ¿no, Belén? Y bueno, Belén, yo no puedo irme sin preguntarte cómo podemos acompañar emocionalmente a una familia que está viviendo este proceso tan triste. Pues de las mejores preguntas que podemos hacer indudablemente es, ¿qué necesitas de mí? Aquí estoy para ti, ¿qué necesitas? ¿En ¿Se qué te vale puedo llamar diario, ayudar? Belén? ¿Se vale llamar diario? Es que aquí depende mucho de cada quien. Hay gente que sí lo va a necesitar, porque otra vez, ¿no? Esta parte de hablar, exteriorizar, repetir, me ayuda a ir comprendiendo el evento vivido. Pero hay gente que es más introvertida y necesita su espacio para reflexionar. Pero indudablemente un mensaje, una llamada de aquí estoy lo que necesites es invaluable. Pero cada cuando Eh, lo hago, es que yo siento que cuando estamos en catarsis, o sea, yo soy así, me dicen algo que está pasando o sea, mis amigos, ¿no? Y conocidos. Bueno, a los que quiero mucho. Me dicen que está pasando algo y entonces como estoy así normal, no sé, en alguna actividad digo, no le he escrito, no sé cómo está, tengo que preguntarle cómo va. Entonces en ese momento le escribo, oye, ¿cómo va esto? ¿Cómo va el otro? ¿Cómo te sientes? Ta, 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 ta. O sea, pero lo hago como cada tercer día y a veces me olvido y lo hago cada semana. Pero sí como que procuro darles esa atención porque al final por algo me lo están comentando. Y si me lo están comentando es porque no están bien. Entonces mi forma de decir aquí estoy es mandándoles mensaje bien, bien recurrente. Pero si te das cuenta, eso es lo que tú necesitas. Ilian, soy así, yo soy bien intensa y yo para estar bien, porque lo sé mal, yo les tengo que escribir seguido. Aquí el punto es qué quiero, qué necesita la otra persona, ¿no? O sea, a lo mejor Ilian, toquemos madera, tiene un evento catastrófico, Ilian sí necesita de manera recurrente que le pregunten. Pero a lo mejor Belén no. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Pues en el tipo de respuesta. Si ya empiezan con sí, no, ajá, más o menos, pues ahí voy, ya es como momento de darles su espacio, ¿no? Si se siguen desplayando o incluso hasta te dicen, ¿no? Mejor me regalas una llamada o dame 5 y te marco. Ah, bueno, entonces necesita esta forma de pedir ayuda a través del diálogo. Pero muchas veces con ¿qué necesitas de mí? Aquí estoy es más que suficiente. Porque a veces también nos ponemos la camiseta de superhéroes, ¿no? Y entonces yo quiero que tú estés bien y te quiero solucionar la vida. Y lo único que necesitabas era caer en cuenta si estás en una lucha de poder o es un valor simbólico el que está presente. Entonces, con distancia, parece contradictorio, pero cerca a la vez, y dar la pauta. La propia persona nos va a dar la pauta para esto. Pues ya vas, Belén. Es el programa en el que más veces hemos tocado la madera. Nos hemos pasado tocando la madera. Porque Lo creo que bueno que son lo temas tenemos a la delicados mano. que incluso a nosotros sí nos conmueven y nos llevan a mover fibras muy sensibles. Pero pues vámonos, Belén. Se acabó. Nos estamos despidiendo, Ileana. Un breve resumen, cosas muy importantes que nos dijiste. A partir de los 17 años podemos hacer nuestro testamento, ¿sí? No importa si tienes alguna discapacidad, puedes hacer tu testamento y te van a ayudar a hacerlo. Y en el caso de que no hayas dejado algún testamento, hay maneras de legalmente de obtener o cómo decirlo, que los bienes de nuestros seres queridos pues no queden por ahí perdidos. Totalmente, pero es a partir de los 16 años. Abajito de los 16 ya no pueden testar. No hay forma de testar. Entonces, cierto es, pues nos vamos. Recuerden que estamos siempre en acompañamiento Belén López y una servidora. Por favor, no duden en contactarnos si tienen más dudas del tema. Estamos aquí para servirles. Síganos en nuestras redes. Este tema salió por un correíto que nos mandaron. Tenemos otros en la lista. Un poquito de paciencia. Por eso estamos a la distancia con ustedes. Pero síganos escribiendo y nos estamos comunicando. Nos vemos, Ilian. Nos Gracias. vemos a la próxima.